Bien, este video, que es el video, podemos tomarlo como algo complementario de una serie de videos que pensamos ir armando, al menos dos. Una sobre historia del pensamiento y otra sobre algunas reflexiones epistemológicas sobre la economía y las ciencias sociales, que si bien no están contenidas como puntos específicos en los programas, son cuestiones que ayudan, cuyo tratamiento, cuyo análisis ayuda muchísimo a entender toda la materia y muchas otras materias también. Lo que vamos a comentar en este video se puede leer en el libro de el gran cientista social Jaime Osorio, Fundamento del Análisis Social. Vamos a ponerlo a disposición como todo en la PESCO. Y constituye una serie de reflexiones sobre las ciencias en general, cómo dividir las ciencias, cómo clasificar las ciencias, muy aclaratorias, si bien las vamos a tratar de una manera, nos vamos a aproximar, porque no hace falta ser muy experto para avanzar en estas cuestiones, pero al menos hacer un intento, creo válido, para que algunas cuestiones de estas nos ayuden a entender mejor la economía. Bien, detrás de la gran pregunta es la gran pregunta que hay es ¿qué tipo de ciencia es la economía? ¿Cómo se dividen las ciencias? ¿Cómo se clasifican? ¿Y cómo podemos, qué interpretaciones hay sobre la economía? Bueno, acá hay dos cuestiones para iniciar. La primera es la noción de leyes científicas. Las leyes científicas son regularidades que aparecen como naturales, no se modifican, y que, digamos, estas leyes naturales explican o tienen que ver con determinados fenómenos, y para la ciencia se mueve alrededor de estas leyes. Las leyes tienen, esta concepción tiene un sentido, digamos, es una forma de verla donde lo científico tiene, la ciencia es vista como aquello que puede mostrar o puede exhibir regularidades, estas regularidades inmutables y naturales. El otro comentario se refiere en esta misma línea, a un trabajo muy importante de un gran cientista social, Immanuel Wallerstein, que ya hace muchos años, cuando terminaba el siglo XX, en un trabajo muy impresionante, Abrir las Ciencias Sociales, que fue un seminario mundial que hubo sobre las ciencias sociales, llegó a la reflexión, a la conclusión, o plantea la hipótesis, de que no habría una diferencia. No sería posible establecer una diferencia de fondo, ontológica, radical, así, total, entre las ciencias humanas o sociales y las ciencias naturales, entre aquellas que estudian el hombre y las que estudian la naturaleza. Porque tampoco la relación hombre-naturaleza es una relación tan dicotómica, digamos. Bien, ahí se observa o surge como conclusión de esto la idea de que hay un fenómeno que de alguna manera iguala a todas las ciencias, que es el fenómeno de la evolución. Tanto los fenómenos naturales como los fenómenos del hombre están sometidos a un proceso evolutivo, de manera que, a procesos evolutivos. De manera que la cosa pasaría por entender estos procesos evolutivos. Por supuesto que todo esto que estamos intentando mostrarles a ustedes en este video es un mosaico de cuestiones muy complejas, porque
digamos, podríamos pensar, según Osorio, podríamos organizar nuestro pensamiento viendo tres posiciones en lo que es la epistemología y la historia de quienes estudian este fenómeno de qué son las ciencias y cómo se clasifica. El pensamiento que se conoce como historicismo alemán, que rechaza la idea de leyes. Le da digamos, la historia es un fenómeno tan de fondo que no existen leyes que permanezcan. Esto se contrapone a la idea positivista, que es la que enunciamos previamente de leyes universales, y en lo que es la sociología, en lo que son las ciencias sociales, apareció una visión que es la visión de Max Weber, uno de los padres de la sociología, que sí comenzó, digamos, sí adhirió a este intento de ir detrás de la averiguación o de la focalización o detectar estas famosas en la vida, en el fenómeno social, detectar estas leyes, estas regularidades o leyes. Y aquí aparece su visión, donde la ciencia lo que hace es tratar de explicar de manera comprensiva los fenómenos o comprender de manera explicativa los fenómenos. Esta cuestión es muy importante, es muy interesante porque permite ubicar a algunos pensadores, como Wilhelm Dilthey, por ejemplo, que dice que comprender y explicar no es lo mismo. Y que ahí sí puede aparecer una forma de diferenciación entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias de lo que él llama del espíritu, donde estarían las ciencias sociales. Explicar la naturaleza es una cosa y comprender la sociedad es otra. ¿Por qué? Porque la diferencia está en que el hombre forma parte de lo que está intentando explicar. Entonces ahí aparece una idea, una visión que obviamente ha sido criticada y nosotros lo que estamos intentando es mostrar diferentes puntos de vista. La idea de que el hombre no forma parte de la naturaleza, sí forma parte de la sociedad en un conjunto de leyes que por lo tanto tienen que apuntar más a la comprensión desde una perspectiva donde el hombre se sitúa dentro de lo que está estudiando, se está de alguna manera estudiando a sí mismo. Y del otro lado quedarían las ciencias de la naturaleza. Por lo tanto, comprender e interpretar serían lo que hace la sociología, las ciencias sociales, la economía sería comprender e interpretar, y las ciencias naturales más que nada explicaría. Bueno, por supuesto que acá hay una derivación por el lado de los trabajos de Weber y de la sociología, que yo considero que es importante porque se vincula con este tema que estamos llevando adelante y tratando en todos los videos, que es la gran diferencia entre economía y economía política, que es para Weber la palabra comprensión sería demasiado ambiciosa, y él lo que propone, o lo que él propone como forma de comprender, o como alternativa a la comprensión, es aplicar el conocimiento racional para entender el sentido de las acciones de los hombres. Ahí aparece todo lo que es la teoría de la acción social, o por lo menos así lo intentamos explicar en una primera. De manera que, fíjense ustedes que ahí aparece en uno de los padres de la sociología, ya esto que después podría sonar parecido a
el intento de la teoría neoclásica, el marginalismo, de aplicar la racionalidad para entender el comportamiento económico de los hombres, o de esta construcción de agente económico. Por supuesto que también aparece esta idea de que, en Weber también aparece esta idea de que las ciencias sociales no funcionan, tienen a pesar de todo funcionamiento distinto y se incluye dentro de esta visión de que, vuelvo a insistir, en que es no está dentro de las ciencias sociales la búsqueda de leyes universales, y él habla de ubicación de momentos de investigación provisorios. De manera que ahí tenemos cuestiones muy interesantes para pensar respecto del carácter relativo de todo el conocimiento en las ciencias sociales, y de la cuestión y de la teoría de la acción social. Claro que acá hay otra cuestión que es importante, que es, me interesa introducirlo en este momento, que es hacer la salvedad de que estas leyes a las que nos estamos refiriendo, que hasta donde hemos observado son distintas en la ciencia de la naturaleza a cómo aparecen y se interpretan en las ciencias sociales, no deben confundirse con regularidades estadísticas. Y esto a mí me parece importante. ¿Por qué? Porque todos nosotros tendemos, en nuestra primera impresión de las cosas, tendemos a privilegiar de una manera significativa el dato estadístico. Entonces, nos parece que todo aquello que es observable estadísticamente necesariamente es una ley. Y ahí tenemos que empezar a diferenciar que no es así. No porque algo se repita estadísticamente, y podemos sí hablar de una cierta causalidad o una cierta explicación estadística numérica, pero la causalidad estadística no implica en sí misma la existencia de una ley. Entonces, digamos, para decirlo con un ejemplo, si nosotros a través de una ley estadística se observa, como hizo Milton Friedman, que siguió la oferta monetaria en Estados Unidos y el nivel de precios, y dijo que cada vez que se emitía dinero había aumento de precios porque las series estadísticas en un periodo muy largo de tiempo coincidían, eso está perfecto, pero no pasa de ser una correlación estadística, no hay una explicación causal. Y quienes han criticado esta ley han dicho, no, miren, podría ser al revés. En realidad lo que estamos diciendo nosotros es que los aumentos de precio, lo que podríamos decir es que los aumentos de precio obligan a la emisión monetaria y no al revés. Estos son todos problemas que yo quiero compartir con ustedes para incentivar, como digo siempre, la reflexión. En este panorama donde, bueno, pareciera ser que lo científico puede componerse así como con un conjunto, con un proceso dinámico donde hay un conjunto de premisas, de leyes, de datos. Hay un razonamiento deductivo, eso sí, por eso tiene que haber. Y después aparece finalmente el enunciado. ¿Qué es lo que hemos hecho? Es lo que ustedes van a encontrar en los modelos, el modelo de frontera de producción que hemos analizado, el modelo de flujo circular que estamos analizando, en todos los modelos, en el modelo del multiplicador keynesiano que vamos a ver más adelante, pensémoslo a estos modelos enmarcados dentro de esta concepción. En realidad, los enunciados de estos modelos no describen la realidad, describen lo que se quiere explicar. Describen aquello que se busca explicar. Bien,
¿Cuál es la novedad que introduce la economía política marxista y cómo irrumpe en esto Marx? Bueno, el aporte de Marx es muy rupturista. ¿En qué sentido? Es que concibe la existencia de regularidades en la vida social. Es decir, la vida en sociedad exhibe leyes, regularidades. Por supuesto que no estamos con todos los comentarios que hemos hecho sobre el carácter alternativo que pueden, cómo podemos entender alternativamente estas leyes. Pero lo importante de Marx es que estas leyes de la vida social no son externas, no son como las leyes naturales, como la ley de gravedad, no, son leyes que la humanidad y la sociedad construyen. Entonces, lo importante es que Marx otorga, no al hombre individual, sino a la vida en sociedad, la posibilidad de construir estas regularidades, que se evidencian únicamente y se modifican con la historia. La historia es la historia de la modificación de estas regularidades. Por eso Marx habla del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo. Estas son las regularidades que la vida en sociedad ha ido construyendo y modificando. Con esta base, se puede interpretar el hecho singular. Es decir, ¿para qué sirven estas regularidades, estas leyes sociales? Para que en un determinado momento histórico, geográfico y social, estas regularidades existentes nos permitan interpretar en el tiempo y en el espacio y en este contexto de lo social, nos permitan interpretar este hecho particular. Con lo cual, la diferencia entre lo científico y lo no científico en este sentido estaría precisamente en tomar un hecho particular como tal, informarse, saber datos. Eso no implica conocimiento científico, sino que el conocimiento científico es aportado por el conocimiento previo de la teoría, que no es otra cosa que estas leyes y regularidades que me permiten contextualizar e interpretar científicamente el hecho concreto. Bien, hay una cuestión vuelvo un poco sobre lo de Weber porque hay una relación que yo quiero, que me parece interesante por lo menos dejar planteada como pregunta entre el esquema de Weber de pensamiento y la teoría neoclásica, que es el tipo ideal de acción. Weber hablaba de modelos de acciones, que por supuesto eran acciones sociales para él, pero no son, digamos, son modelizaciones de determinados comportamientos. Y ahí me parece que hay una cuestión importantísima. La acción que Weber está pensando como ejemplificativa en las ciencias sociales contiene en sí misma elementos que son incluidos por nuestro propio interés subjetivo. Y el interés subjetivo, en esos tipos especiales de acción, la subjetividad, no es arbitraria, sino, cuando decimos subjetividad, estamos diciendo una fantasía organizada previa de cómo vemos la realidad.
¿Cómo podemos ejemplificar todo esto? En la racionalidad del consumidor o en la racionalidad del empresario que plantea la teoría económica neoclásica. Tiene mucho en común, o podría tener mucho en común, con esta visión de Weber. Y fijémonos que este elemento de subjetividad, entendido como una visión construida de la realidad, está claramente diciendo que nos estamos separando del mundo del objetivo. Bien. Pasamos ahora a otra cuestión que es muy importante, que es, vamos a intentar llegar a la idea de totalidad. La idea de totalidad como una categoría importante para poder pensar en términos de ciencias sociales. La realidad es infinita. La realidad es infinita y la ciencia no se puede plantear, no se plantea la ciencia abordar en su totalidad eso infinito que es la realidad. Entonces, la clave está en qué es lo que se elige, qué es lo que no se elige, y hacia dónde se direcciona el esfuerzo científico. ¿Qué es lo esencial? En una palabra. Esto tiene algo también de filosofía, digamos, de epistemología de Popper, bueno, pero poder distinguir la totalidad sería poder distinguir lo esencial. Ni más ni menos, poder distinguirla. ¿Esto qué quiere decir? Y ahí Osorio lo explica muy claramente. Dice, totalidad no debe confundirse con completud. Una palabra medio inventada, ¿no? Completud. Completud sería pretender el todo, absorber el todo, pero absorber el todo sin un criterio implica absorber un caos, con lo cual la cosa se vuelve, entender la realidad sería, abordarla en sentido de completa sería imposible. Entonces, ahí aparece un elemento con esto de la totalidad, que me parece importante resaltar, que es quién define y cómo se define lo que es esencial para construir este esquema de totalidad, o de totalidad de lo social. Bueno, y ahí aparece una cuestión que a mí me interesa especialmente recalcar, que hay esto sería aparentemente, habría una subjetividad, es decir, los científicos subjetivamente, los cientistas sociales, en este caso los economistas, en este caso los que se acercan a la economía, subjetivamente deciden construir o construyen de determinada manera esta totalidad, descartando y diciendo, sí, no, esto es esencial, esto no es esencial. Sin embargo, acá hay otra cosa que me parece importante tener en cuenta y que Osorio lo explica muy bien. Esto no es subjetividad, en tanto y en cuanto no sea arbitrario. Esto le otorga al proceso de conocimiento científico una cierta dosis de relatividad, que no implica subjetividad ni capricho. En realidad está fundada todo estudio, todo análisis, todo proceso de conocimiento está fundado sobre un conjunto de valores. La negación de la existencia de valores no conduce, no es conducente. Los valores existen y la ciencia debe reconocer la existencia de valores. De ahí que muchos discursos de supuesta ultra objetividad, en realidad lo que están hablando, lo que están escondiendo es un carácter bastante poco científico de la cosa, porque lo que hacen es no reconocer la existencia de valores. Pero el no reconocer la existencia de valores no implica que esos valores no estén. Esos valores están de manera implícita. Entonces, lo que sí
debe ser muy riguroso, lo que sí debe ser muy riguroso, es el procedimiento, una vez que esos valores se han contextualizado, o se han definido, o se han reconocido, o se han asumido. Con lo cual, para la ciencia, es muy, muy importante el procedimiento. Fíjense ustedes que en este tema de cómo construir esa totalidad, que es la representación, de una representación adecuada, sería una representación adecuada de la realidad, Marx comparte esta idea de que no todo puede ser, no todo es posible de considerar, pero sí plantea la posibilidad de tener un ordenamiento en las ciencias sociales. Y en ese sentido vuelve a reforzar esta idea de que el conocimiento no es acumulación de información y datos, sino que es un esfuerzo muy particular y muy bien conducido para tratar de distinguir ese orden, tratar de entender un orden, establecer un orden. Por supuesto que esto nos lleva a una noción de la realidad donde es obvio que esta realidad es una realidad de alguna manera construida, pero esta regularidad construida no deriva, vuelvo a decir, de un hecho arbitrario, sino de básicamente de la aplicación del método científico para poder construir este ordenamiento, distinguir este ordenamiento de las cosas. Bueno, miren, tanto es así que vamos a terminar este video leyendo dos frases que están, dos pequeños textos que están en la bibliografía de Jaime Osorio, y que yo se las dejo para que ustedes, para que las reflexionemos. Una de las frases que les quiero leer es una frase de un texto de Marx, uno de los prólogos del Capital sobre Hegel, y dice: mi método dialéctico es distinto del método de Hegel, no solamente, sino que es directamente su reverso. Para Hegel, el proceso del pensamiento, al que convierte incluso bajo nombre de idea en sujeto con vida propia, claro, esto es el idealismo, es el creador de lo real. El pensamiento crea lo real. Y lo real es cómo se nos aparece en el pensamiento. El pensamiento determina lo real. Para mí, dice Marx, por el contrario, lo ideal, esa construcción de las ideas, no son, él invierte el orden, no son la fuente, sino el resultado de lo que está fuera, lo material, transpuesto y traducido en la cabeza del hombre. Entonces, esta frase es sumamente interesante para pensar en este juego que estamos haciendo en este video de intentar comprender un poco la ciencia. Y bueno, después hay otra frase que les quería citar de un epistemólogo Gilles Danton, que cita Osorio, donde habla de Einstein y dice: en su reflexión epistemológica, Einstein advierte que el ir más allá del origen exclusivamente experiencial de los elementos básicos de la teoría, es decir, la simple experiencia, y reconocer la actividad creativa del sujeto, no conduce necesariamente a la metafísica. Es decir,
Eh, la ciencia no se limita a lo que se ve, a lo que se puede experimentar, sino que hay una dosis de creatividad por parte del sujeto, y esto no le quita el carácter de ciencia. Y es así como debe proceder la ciencia. No actúan de otra forma Newton, ni tampoco Einstein al desarrollar sus teorías físicas. Entonces, me parecieron importantes estas dos frases para, para pensar sobre el tema de la ciencia, que es lo que quería dejarles a ustedes en este video. Y terminar con algunas, dos o tres reflexiones sobre la cuestión de la totalidad, ¿no? En el sentido de que el todo no es la suma de las partes, es más que la suma de las partes, pero en algún sentido tenemos que entender lo fundamental. Por eso, cuando leamos el capítulo 1 de Guerrero, vuelvo a insistir, ¿qué es lo que diferencia al todo de las partes? Bueno, la ubicación relativa de las partes entre sí. Ahí aparece la idea de estructura, que para la economía es muy importante porque pensar en una sociedad como en un edificio que tiene pisos y estructuras es lo que nos permite entender que cada ladrillo, que seríamos uno de nosotros, no es igual, no mantiene con el otro, puede ser igual, pero no mantiene con los otros ladrillos la misma relación, con todos los ladrillos la misma relación. Y esto es lo que nos lleva a entender a la realidad social como en realidad a una totalidad única y compleja.